Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido un día más al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Bueno, siento que volvamos a reunir, puedan sintonizar el canal para poder meditar en la palabra de Dios. El mensaje de hoy día se llama Venciendo en medio de las tinieblas. La Biblia, hermano, la palabra de Dios dice que la noche que el Señor Jesucristo fue arrestado, el Señor Jesucristo utilizó esta palabra. Dijo el Señor Jesucristo, ahora ha llegado la hora de ustedes, la hora de las tinieblas. Vamos a ver, hermanos, cuando nosotros hablamos meditamos un poquito acerca del arresto de Jesucristo, el juicio del Señor Jesucristo, la negación de Pedro, la traición de Judas. La verdad es que el diablo tenía un plan, pero los planes de Dios son más perfectos, porque el Señor Jesucristo, a pesar que Él comenzó a hacer la última hora de su vida, la hora que tenía que hacer acá en la tierra, el Señor Jesucristo se encontró con vientos contrarios. Imaginen ustedes, los discípulos lo abandonan. Judas lo traiciona, lo vende por 30 piezas de plata. Pedro lo niega. Llega a decir el apóstol Pedro, maldigo a ese hombre. Pasaron muchas cosas. Y esto es lo que vamos a meditar hoy día, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22 y el versículo 47. El arresto de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor para meditar en ella, extraer los tesoros que en ella se encuentran. Dice San Lucas capítulo 22, 47. Mientras él aún hablaba, dice, el Señor Jesucristo estaba hablando con sus apóstoles y dice que se presentó una turba. Y el que se llamaba, dice, Judas, uno de los 12, iba, dice, al frente de ellos. Imaginen ustedes, una turba dirigida por Judas, por uno de los apóstoles que había traicionado al Señor Jesucristo. Y se acercó, dice, hasta Jesús para besarle. Judas besa al Señor Jesucristo. Cuando llega esta turba con los sacerdotes, los soldados, Judas le había dicho a los sacerdotes y a los principales ancianos, a quien yo le dese un beso en la mejilla, ese es Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso, dice, ¿entregas al Hijo del Hombre? Hermano, el diablo es una persona experta en saber sacarle el provecho a las debilidades de nuestro carácter. El caso de Judas, como dicen los evangelios, era ladrón, era el tesorero, pero él se robaba la plata de la iglesia. Y además de eso, hermano, de ser esta característica, era mentiroso, porque todo ladrón es mentiroso, pero también es traicionero. Acá Judas, el diablo cuando utiliza que era el apóstol de Jesucristo, el diablo vio reflejado el carácter de Judas. Por eso de ahí vamos a leer un texto que dice la escritura que Satanás entró en Judas. Y el versículo 49 dice, viendo, dice, lo que estaba, dice, viendo, dice, los que estaban con él, el que le había, dice, de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos esa espada? Ahora los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo dijeron, ¿cierto? Ellos querían defender a su maestro. Tomemos la espada, dice, y uno de ellos hirió, dice, a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Bien, es cierto, y le corta. En otro evangelio dice que Pedro fue el que le cortó la oreja a este siervo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, basta ya, dejad. Y tocando, dice, su oreja, le sanó. El Señor Jesucristo hasta acá, hasta su arresto, Él demuestra, ¿cierto? Demuestra su divinidad, su poder, demuestra que era una persona especial. Imagínense ustedes que toma la oreja, se la pone al siervo y la deja en su lugar. Aún así, era las horas de las tinieblas. La gente no razonaba, porque esa turba que llegó ahí venía endemoniada. Legiones de demonios habían tomado poder de estas personas. Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los jefes, dice, de la guardia del templo, y a los ancianos, dice, que habían venido contra él. Lo más curioso, hermano, los que vienen aquí contra el Señor Jesucristo son, por llamarlo así, los pastores de la época. Eran las personas, los sacerdotes.
Eran los ancianos los que dirigían a la iglesia de Israel. Vinieron contra el Señor Jesucristo. Y dijo el Señor Jesucristo, como contra un ladrón, dice, habéis salido con espada y con palos. Imagínense la manera como llegan a Jesús, con palos, con espadas. El Señor Jesucristo ahí no tenía un ejército. Él pudiera, como en otro evangelio dice, haber pedido una enorme cantidad de legiones de ángeles para que él no fuera tomado prisionero. Pero dijo Jesús, ¿cómo se van a cumplir entonces las escrituras? Dice, y habiendo, dice, estado, dice, con vosotros cada día en el templo. Dice, no dice, no entendiste, dice, las manos contra mí. Mas esta, mire, importante esta expresión, hermano, dice, mas esta, dice, es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Por eso el tema se llama, hermano, venciendo en medio de las tinieblas. De alguna manera el diablo, ¿cierto?, entenebreció la mente de estas personas de lo que iban a hacer. La Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo venía a dar su vida por nosotros. El Señor, como es omnisciente, todo lo sabía. El Señor Jesucristo tenía que morir. Pero el Señor nunca utilizó a las personas, a los sacerdotes, para cumplir la profecía. Sino que Dios, como Él todo lo sabe, omnisciente, vio de la manera como los seres humanos iban a tratar al Señor Jesucristo. Por eso en los profetas hablaba acerca de la muerte y todo el tormento que iba a experimentar el Señor Jesucristo. Esta era la hora de las tinieblas. Y las tinieblas, al primero que ocupó fue Judas. Pero las tinieblas no se quedaron ahí, mis queridos hermanos. Vamos a leer acá, en una ocasión, ¿cierto? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, había una profecía, hermano, que decía, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Esta es una profecía que está en el libro de Zacarías. El Señor Jesucristo era el pastor, es el pastor el Señor Jesucristo. De alguna manera aquí ellos le quitan, ¿cierto?, el pastor Jesucristo, después lo llevan a la crucifixión, y en este momento, cuando ellos ya no estaban con Jesús físicamente, el diablo saca provecho. Los apóstoles no estaban preparados para esta ocasión de las tinieblas, a pesar que el Señor Jesucristo lo había dicho, pero no los encontró con la preparación de vida. Versículo 54 dice, prendiéndole, dice, le llevaron y le condujeron, dice, a la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Al Señor Jesucristo lo llevan a la casa del sumo sacerdote y Pedro, ¿cierto?, sigue ahí su lealtad a Jesús, pero dice la Escritura acá que lo sigue de lejos. Tenía temor como ser humano, quizás de la misma manera hubiésemos reaccionado nosotros en un momento así. Todos tenían miedo de perder la vida. Hermano, nunca hay que seguir al Señor Jesucristo de lejos. Cuando nosotros empezamos a perder la fe, vamos a empezar a seguir al Señor Jesucristo de lejos. Dice, y habiendo, dice, ellos encendido, dice, fuego en medio del patio, se sentaron, dice, alrededor. Y Pedro, dice, se sentó también entre ellos. El apóstol Pedro también se sienta en medio de estas personas. Pero una criada, al verle sentado, dice, al fuego, se fijó, dice, en él. Y le dijo, también este estaba con él. Yo lo vi, este también estaba con el Señor Jesucristo. Pero él lo negó, dice, diciendo, mujer, no lo conozco. Yo no conozco, cierto, a ese Jesús. Un poco después, dice, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Pedro le dijo, hombre, yo no soy. Dice, como una hora después, dice, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles, celebrando la cena del Señor, el Señor Jesucristo dijo, Pedro, ¿cierto? El diablo os ha pedido, ¿cierto?, a ti. Esta noche el diablo te va a zarandear como trigo, pero yo he orado por ti. El Señor Jesucristo, los apóstoles, hermanos, cuando Cristo estaba en el Getsemaní, se quedaron dormidos en varias oportunidades. El Señor Jesucristo no se quedó dormido. Él comenzó a orar para esta gran prueba que él tenía que enfrentar. Necesitaba la fortaleza del Espíritu Santo de Dios y a su Padre. Ahora se cumple la profecía de Jesús. Cuando Jesús dijo, esta noche todos me van a negar, todos se van a desplegar de mí, se van a separar de mí. Pedro dijo, quizás todos, pero menos yo, porque yo no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también, si es preciso, hasta la muerte. Y ahí donde el Señor Jesucristo le dijo, Pedro,
antes que hoy día cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Cuando Pedro escuchó que ese gallo estaba cantando, Pedro inmediatamente, hermano, se acordó de las palabras del Señor Jesucristo. Y dice otro evangelio, fue y lloró amargamente, dice en el evangelio de San Lucas. Lloró amargamente Pedro, porque le dolió haber negado a su maestro. Pero algo tan maravilloso como dijo Jesús, yo he orado por ti. Las oraciones de Jesús, después que ya Pedro, ¿cierto?, se da cuenta que cometió este gran error, el Señor Jesucristo lo comienza a restaurar su vida. Y mira lo que dice el versículo 61. Lo más terrible, hermano, que cuando Pedro lo niega y canta el gallo, la mirada de Jesús se encuentra con la de Pedro. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermano, cuando él lo canta el gallo y lo niega, recuerda usted que él estaba cerca, había llegado a la casa del sumo sacerdote en el patio. Cuando Cristo, dice otro evangelio, va bajando y lo niega la tercera vez y canta el gallo, la mirada de Jesús se topa con la mirada de Pedro. Pedro agacha la mirada, pero no hay duda, hermano, que el Señor Jesucristo tiene que haberlo mirado con amor y con ternura, porque el Señor después le da responsabilidades y lo deja como un pastor dentro de la iglesia del Señor. Y el versículo 62 dice, Pedro le dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es la diferencia, hermano, de Pedro. Cuando una persona se arrepiente, va a doler, pero esta persona se va a arrepentir y va a volver a Dios. El caso de Judas sintió remordimiento y el diablo, el mismo diablo que ocupó a Judas, después el mismo diablo le dijo, ya llegaste demasiado ya lejos, Judas, sino que ahora esta es la solución, tú tienes que ahorcarte. Y dice la palabra de Dios que Judas se ahorcó. Mis queridos hermanos, ¿cierto? Es mi deseo y oración. Todos nosotros somos seres imperfectos. La palabra de Dios es tan honrada que en la Biblia aparecen los personajes con sus virtudes y con sus defectos. Y todo lo que fue escrito en la palabra de Dios no es para reprochar las faltas de estos hombres, sino lo que Dios muestra y registró en su palabra para decir que Dios tiene el poder de restaurar las vidas cuando le hemos fallado al Señor. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, es mi deseo y oración. Y suscríbanse al canal, compartan nuestro tema con otras personas y que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y como de costumbre, vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, que tenemos vida, Señor, y que tu palabra acá, Señor, se viene acercando a la Semana Santa y meditamos, Señor, en esas horas terribles que la iglesia tuvo que experimentar, pero vemos que la iglesia salió triunfadora y tu Hijo, Señor, también salió triunfador. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.